bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar en el desarrollo de este libro que ya nos encontramos avanzando ya mucho más de la mitad de este libro. Nos encontramos en el capítulo 9. En el estudio anterior habíamos comenzado con el estudio de este capítulo y ahora continuamos, ¿sí? El estudio anterior trata sobre la oración que elevó Daniel en este punto de la historia, y hoy vamos a continuar en el mismo capítulo hablando de la oración, que es muy importante, hermanos, pero no debemos dejar de tener en cuenta que la oración no puede desvincularse de la lectura bíblica, del estudio de las Sagradas Escrituras, por lo que la oración y la palabra de Dios deben estar unidas, deben ir juntas, de la mano. No podemos orar y no leer la Biblia, como tampoco podemos leer y no orar. Son dos herramientas que Dios nos dio para que sean utilizadas de manera conjunta. Y noten ustedes, hermanos, que comenzamos a estudiar la semana pasada respecto a esta oración que Daniel eleva en este punto de la historia. ¿En qué punto de la historia nos encontramos? En la transición del imperio babilónico al imperio medo-persa. Así que algo a tener en cuenta respecto a Daniel no es solamente esta transición, la cual no debe ser para nada fácil, es otro imperio totalmente nuevo para él, así que tenía muchas responsabilidades. Él era un anciano en este punto de la historia, de 80 y tantos años, y seguía trabajando. Era un hombre con muchas responsabilidades, un hombre de Estado, que tanto en el imperio babilónico como en este imperio ocupaba cargos importantes, cargos de mucha responsabilidad, así que él tenía mucha presión, y sumado a esto ya era un hombre añoso, un hombre anciano, y también en este punto de la historia es cuando se desarrolló el complot por envidia en contra del siervo de Dios, en donde se lo acusó falsamente, por lo que él fue lanzado al foso de los leones. Recordemos que él no sufrió daño alguno, y que aquellos que acusaron falsamente fueron aquellos que luego fueron lanzados al foso de los leones, en donde se encontraba Daniel, que luego, por supuesto, por su inocencia, el Señor lo honró, ¿no? Y Darío terminó lanzando a sus acusadores dentro del foso de los leones. Bueno, un tiempo de mucho trabajo, mucha presión, pero ¿saben qué? Daniel fue fiel. Daniel no se olvidó de su Dios en ningún momento. Él dependía enteramente de Dios, y como en los inicios, cuando él llega como cautivo junto con el pueblo, él separaba 3 tiempos dentro del día para orar a su Dios. Y eso fue algo que continuó haciendo hasta
el final de sus vidas. En este momento él estaba, como siempre, elevando oración a Dios 3 veces en el día. Así que vemos un gran ejemplo de este hombre que debemos de imitar, porque a veces decimos, bueno, yo no tengo tiempo, tengo muchas actividades. Algunos ponen como excusa, bueno, yo soy demasiado joven, otros, yo soy demasiado anciano. Sin embargo, hemos visto en toda su vida, Daniel fue joven, adulto, anciano, pero siempre fiel a Dios. Tenía muchísimas responsabilidades, cargaba con mucha presión, pero él no dejaba de reconocer que dependía de Dios. Por eso es que oraba, por eso es que leía la palabra de Dios. Este es el tiempo en donde se encontraba Daniel cuando eleva esta oración, rogando perdón por los pecados de su pueblo, rogando a Dios que él pudiera cumplir con su palabra, ya que otra de las cosas que sucedía, que rodean las circunstancias de esta oración, es aquello que lo motivó a Daniel a orar de una manera que no era una manera ordinaria, fue de una manera especial. Dice que fue con ayuno, con cilicio y con ceniza. Y esto lo que simboliza es con lamento, ¿no? Y cuando uno realmente se arrepiente de su condición, de su pecado, siente dolor, siente lamento, vergüenza y quiere cambiar, quiere cambiar. Esa es una de las cosas que produce un verdadero arrepentimiento, ¿no? Un cambio de actitud. Cuando una persona no reconoce su pecado, cuando piensa que es merecedor de todo lo que las bendiciones que recibe de Dios, no manifiesta un verdadero arrepentimiento. Cuando uno verdaderamente se arrepiente, reconoce su condición frente a Dios, la cual es ser inmerecedor de todas las bendiciones que Dios nos dio, partiendo de la vida, porque sin su bendición nosotros no podríamos vivir. Él es el dador de la vida, en sus manos está la vida y en sus manos está la muerte. Así que qué bueno es poder reconocer las bendiciones de Dios y ser agradecidos. Bueno, dice que Daniel, en este momento de la historia, él estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, y entre que él estaba leyendo, nota que la profecía de Jeremías decía que iban a ser 70 años, iba a durar 70 años la cautividad del pueblo de Israel. Y él haciendo memoria, meditando, reflexionando, mientras lee la palabra de Dios, dice, pero yo llegué aquí cuando era un adolescente y ahora tengo tantos años, pero prácticamente se está terminando el tiempo establecido por Dios de cautividad. No me puedo quedar de brazos cruzados, tengo que orar a Dios. Aquí mismo en el libro del profeta dice que Dios nos cumpliría su promesa en el contexto del despertar a través de la palabra de Dios y de la oración de su pueblo. Entonces dijo, voy a orar, ¿no? La fe sin obras es muerta. O sea, si nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y no lo ponemos por obra, si tenemos conocimiento de la palabra de Dios y así y todo no obedecemos lo que dice aquí, entonces
no va a surtir ningún efecto en nosotros. O sea, Dios quiere que nuestra fe no sea una fe muerta, sino una fe viva, una fe activa. Y Él lo que hace es, al leer la palabra de Dios, eso lo mueve a Él a elevar esta oración, que no es una oración común, como lo podría haber hecho normalmente, que Él se presentaba delante de Dios, pedía perdón, con súplica, con agradecimiento, así como lo hacía siempre, sino que era una oración especial, era un acontecimiento de la profecía de Dios que estaba a punto de llegar a su cumplimiento, y Él se presenta delante de Dios de una manera, como lo dije recién, no común ni ordinaria. Por eso es que hay una manera en la cual Daniel se preparó para elevar esta oración a Dios. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios, delante del trono de la gracia de nuestro Dios, de cualquier manera. O sea, nosotros debemos presentarnos delante del trono de la gracia de Dios de la manera apropiada, de una manera que agrada a Dios. Hoy vemos que, bueno, estamos en medio de una gran apostasía y esto no se va a detener, esto va a seguir adelante hasta que haga su aparición el anticristo. Esto es lo que dice la palabra del Señor, en el auge del tope de la maldad, de la apostasía, hará su aparición este rey altivo y entendido en enigmas, como lo dice aquí también el libro de Daniel. Entonces, nosotros lo que debemos hacer, hermanos, es venir a la palabra de Dios y ver la manera apropiada en la cual nosotros debemos presentarnos en oración delante de Dios. Hoy vemos, lamentablemente, el evangelio diferente, el falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, como lo quieran nombrar, pero es un evangelio diferente, no es el evangelio de Cristo, en donde con total desfachatez la gente que compone este falso evangelio ordena a Dios, decreta, declara, ¿no? No reconociendo su posición frente a Dios, ¿no? Entonces, esa oración no es apropiada. Esa oración es una falta de respeto al Dios soberano, al Dios omnipotente, al Dios de los cielos. Y lo lamentable de esta oración irreverente es que a lo único que te va a llevar es a condenarte. Hay solo dos caminos: o estamos con Dios o estamos con el diablo. No hay otra alternativa. Entonces es necesario que sepamos cuál es la manera en la que debemos prepararnos para presentarnos delante de Dios. Y Daniel entendió que, siendo un momento realmente trascendental, un momento tan importante como es a punto de cumplirse lo que Dios había establecido, él entendió que debía orar de manera especial, y dice que lo hizo a través de un ayuno, con cilicio, con ceniza, con lamento, con reconocimiento, no pensando en sus muchas justicias, sino en las muchas misericordias de Dios, porque él entendía que era Dios el que nos está dando la oportunidad, que no era por algo que él había hecho, era por misericordia de Dios, por gracia de Dios, que él
era parte de su pueblo, ¿no? Qué bueno es poder reconocer que si estamos hoy aquí es gracias a Dios, hermanos. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, dice la manera en la que se preparó Daniel para venir delante de Dios y rogar por este momento en el cual estaba a punto de cumplirse esta profecía donde se acabaría esta cautividad. Él estaba anhelando volver a su tierra para poder levantar el templo y poder reanudar la adoración a Dios de la manera en que en ese momento se hacía, ¿no? A través de todas las ceremonias y los simbolismos en espera del momento en el cual el Mesías haría su aparición, ¿no? Así que miren cuál fue la manera en la que se preparó. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Gloria a Dios. Volví mi rostro a Dios. Es decir, centró Daniel toda su atención en esta oración hacia Dios. Gloria a Dios. Él no empezó a decir, bueno, aquí tú lo prometiste y lo vas a cumplir y yo decreto que ahora se... No, hermanos, dice que lo hizo con súplica. Esta es la manera correcta de orar a Dios. Entendamos nuestra posición frente a Dios. Nosotros no fuimos salvos por nuestras obras, fue por la obra de Dios. Fue por su soberana voluntad, porque así lo quiso, no porque nosotros éramos buenos, sino que a pesar de nuestro pecado, de nuestra indiferencia, el Señor ha sido bueno y nos ha dado la oportunidad de salvación. Nunca lo olvides, no es por ti, no es por mí, por algo que nosotros hayamos hecho, es porque Dios es bueno. Gloria a Dios, la gloria es para Él, la gloria le pertenece a Él, no a nosotros. Y dice que Daniel se preparó previamente para presentarse delante de Dios en oración. Hermanos, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo se preparó para esta oración? ¿Cómo debemos prepararnos para presentarnos delante del trono de la gracia de Dios en oración, hermanos? Primeramente deteniéndonos a considerar quién es aquel a quien dirigimos nuestra oración. Cuando Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar, Él comenzó esta oración como patrón, ¿no? Como esta oración modelo, no es para que la repitamos, sino para que entendamos cómo debemos orar. Lo primero que hizo fue dirigirse al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Debemos comprender la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios, hermanos. Y debemos hacerlo con reverencia. Debemos hacerlo con humildad. Dice Daniel aquí, volví mi rostro a Dios. Él sabía, hermanos, Daniel sabía que al orar él iba a entrar en la presencia misma de Dios. ¿Lo estás entendiendo tú? Cada vez que te presentas delante de Dios, deberíamos tener en mente esto. No estamos entrando en la presencia de cualquier persona, sino de la más importante de todas. Y Daniel se acerca a Dios como un humilde siervo, no como un hijo caprichoso y maleducado. ¿Me lo vas a dar? Porque soy hijo del rey
y tengo la autoridad es de Dios. No te equivoques. Daniel se presentó delante de Dios con reverencia. Daniel se presentó delante de Dios con humildad. Volví mi rostro. Él sabía, hermanos. Él reconocía quién era Dios y quién era Él. Cuál era la posición de Él frente a Dios. Él reconoce aquí en esta oración su grandeza, su majestad, la autoridad absoluta de Dios sobre todo el universo. Y no solo se dispone a orar, dice aquí en el capítulo 3, sino que lo hace con ayuno, con cilicio, con ceniza. Esta no fue, como recién lo dije, una oración ordinaria y común, sino una oración especial. Esta oración viene unida a un ayuno. Él quería concentrarse completamente con Dios, sin distraerse pensando en la comida, pensando en cualquier cosa que lo distraiga. Él se estaba concentrando en una comunión perfecta e íntima con Dios. Era una oración que venía unida a un ayuno, con ceniza, con cilicio, con lamento, con reconocimiento. Así que no viene delante de Dios como alguien que tiene derecho a reclamar, sino más bien clamando por perdón y acogiéndose a la misericordia de Dios. Y estos tres elementos que Daniel menciona aquí en el versículo 3, ayuno, cilicio y ceniza, se relacionan en el Antiguo Testamento con la idea de dolor, tristeza, humillación. Daniel estaba profundamente afectado al considerar la magnitud del pecado que Israel había cometido contra Dios y las terribles, por supuesto, las terribles consecuencias que habían cosechado por causa de sus pecados. Él estaba consciente de eso. Así que Daniel, al acercarse en oración a Dios, está consciente de la grandeza de Dios, está consciente de la majestad de Dios, pero también está consciente de la justicia y de la santidad de Dios, atributos que los hombres suelen como perder la memoria, ¿no? Respecto a esos atributos, porque recuerdan muy bien el atributo del amor de Dios, pero se olvidan de que es justo y de que es santo y que aborrece el pecado. Entonces dice, bueno, Dios me va a perdonar, Él es amor, Él me entiende. Y siguen pecando deliberadamente contra Dios, pensando que Dios no los va a castigar. Pero no olvidemos, hermanos, que Dios es amor, por supuesto que sí, pero también es justo y santo. Y Daniel se presenta delante de Dios reconociendo esto, que ellos habían pecado gravemente, a pesar de la luz que habían recibido por medio de los profetas. Recordemos que en ese tiempo los que habían recibido la ley era este pueblo, y Dios se la dio no porque ellos fuesen especiales, ¿no? Como muchos que hoy dicen, yo soy hijo del rey, sino que ellos tenían que reconocer realmente que Dios había sido bueno, que Dios se había revelado a ellos no para que se guardaran la ley, o sea, para que se la escondieran, como la parábola de los talentos, que agarró, bueno, y la escondió el talento. Bueno, esto es parecido. Agarraron la ley, la escondieron y no la seguían ellos y no la predicaban tampoco, porque el propósito de haberles dado la ley es para que ellos dieran a conocer la ley de Dios, a conocer el nombre de Dios a otras naciones, para que esas otras naciones se convirtieran en pueblo de Dios. Esto no fue así. Esto no fue así. Entonces, a pesar de la luz que ellos habían recibido,
por medio de los profetas, ellos habían pecado gravemente contra Dios, por lo que Daniel no se presentó como exigiendo, sino clamando perdón y misericordia al Dios misericordioso. Y no se presentó delante de Dios apresuradamente, como diciendo, bueno, ya se está cumpliendo, así que te pido que, bueno, cumplas tu palabra. No, no, no. Hermanos, eso no fue lo que ocurrió. Él se preparó de una manera especial. Él no oró como comúnmente lo venía haciendo, sino que vino delante de Dios, clamando perdón en ayuno, cilicio y ceniza. Y esto mismo que les estoy diciendo, que no se presentó apresuradamente como cualquier cosa delante de Dios, es algo que nos habla el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2, con respecto a que no debemos presentarnos delante de Dios de manera apresurada. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque a veces, y bueno, me tenés que acá dice que si se hubiese presentado Daniel delante de Dios, acá dice que en 70 años se acababa la cautividad, cumple tu palabra. No, él reconocía que su pueblo había pecado gravemente aún conociendo la ley. Y él clamaba por misericordia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque contra ti hemos pecado. Señor, no por nuestra justicia, son trapo de inmundicia nuestras justicias, por tu grande amor y misericordia. Mira nuestra aflicción, Señor. Queremos volver a Jerusalén y levantar el templo para reunirnos y volver a reanudar la adoración allí, en unidad, en comunión. No porque el templo fuera algo a lo que ellos adoraban, sino porque el templo allí en Jerusalén simbolizaba la adoración a Dios. A veces hay gente que dice que adora a Dios y lo que menos hace es adorarlo a Él. Viven de externalidades, mostrándose que son tan reverentes, hacen reverencias, pero por dentro, como lo dijo Jesús haciendo mención al profeta Isaías, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no te apresures a hablar y a decir cosas, sino medita tus palabras cuando te presentes frente a Dios. Sean pocas tus palabras y sean sabias, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. Hermanos, podemos llegar confiadamente. La palabra de Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro, ¿no? O sea que el Señor nos dice que podemos confiadamente, ¿no? Sabiendo de que Él nos adoptó como hijos, podemos llegar delante de su trono con entera confianza, hermanos. Pero esa confianza no elimina la realidad de quién es Dios. Y cuando venimos delante de Él en oración, debemos hacerlo con la conciencia de que estamos delante de un Dios grande, majestuoso, al que debemos adorar en reverencia. Tener confianza al presentarnos delante de Él no quiere decir que seamos atrevidos. No confundamos las cosas, hermanos. De hecho, el cristiano debe vivir toda la vida, todo el tiempo, con esta conciencia hasta que el Señor nos llama a su presencia. Leamos, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1, 17.
dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis, si vas a orar a Dios, si vas a orar al Padre, que no hace acepción de personas, sino que juzga a cada uno según sus obras, ¿cómo lo debemos hacer cuando nos presentamos en oración, cuando invocamos al Padre? ¿Cómo lo debemos hacer? Con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Esto es con respeto, no es con terror. El temor santo, a lo que se refiere es con reverencia, con respeto, todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en esta tierra, porque bien dice la palabra que somos en esta tierra peregrinos y extranjeros. Nosotros somos conciudadanos, ¿sí?, del reino de los cielos. Este no es nuestro lugar, estamos de paso aquí, hermanos. Entonces, siempre, hermanos, debemos presentarnos delante de Dios en oración, con respeto, con reverencia, ante el trono de la gracia de Dios. A veces tenemos más protocolos con gobernantes terrenales que con el propio creador del universo. Nos fijamos, vamos a ir los mejor vestidos, nos vamos a presentar, sí, señor presidente, sí, señora reina, y después delante de Dios, hola Dios, y bueno, vengo para que me bendigas, estoy ya pasando demasiadas pruebas, así que no sé por qué me estás haciendo pasar esto, te reclamo y decreto y declaro de que se acabó la prueba y que me vas a dar este vehículo que yo quiero. Lo quiero rojo, ¿sí? Lo quiero a 0 kilómetros. Y no, hermanos. Si tienes ese concepto, estás en graves problemas. Estás en graves problemas. Porque nosotros no merecemos de parte de Dios todas las bendiciones que nos da, sino más bien el castigo por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Y Él nos dio la oportunidad de poder acceder a esa salvación tan grande. Saben que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Y el pecado, hermanos, es aquello que nos hizo entrar en enemistad con Dios. Y por medio del Evangelio de Jesucristo, por eso se llama el Evangelio de la reconciliación, nosotros hemos sido reconciliados con Dios, pero es por medio de Jesucristo. Debemos someternos a nuestro Señor Jesucristo porque Él venció, porque Él pagó el precio. Si estás pretendiendo ser salvo sin someterte a Cristo Jesús, estás equivocado. Entonces, hermanos, como les dije, podemos presentarnos con confianza, pero no confianzudos, no siendo atrevidos. Hermanos, no nos olvidemos que tener confianza en Dios no elimina la realidad de quién es Dios. Entonces, no nos equivoquemos. Hay gente, hermanos, que realmente adora a Dios de una manera inapropiada. Y esa adoración es realmente para Dios algo que le produce asco. Le produce asco. El Señor dijo: no me den, no quiero más. ¿De qué me sirve litros y litros de aceite? O sea, las externalidades, hermanos, no, todo lo que puedas hacer externo, ¿sí?, si no va acompañado con una sinceridad interna,
puedes engañar a las personas que están a tu alrededor, pero a Dios no lo engañas porque Él ve lo interno. Él ve lo que el hombre no puede ver. A Él no lo puedes engañar. Y Él mira tu corazón. Él está interesado en tu corazón. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Mucha gente, por desconocer las Escrituras, porque viven emocionalmente, ¿no? Vive por emociones, ¿no? Andan por vista, no por fe. Por vista, ¿no? Van a grandes templos, con grandes lujos, van a entretenerse y, bueno, tienen shows, ¿no? Viven emocionalmente, movidos por emociones, ¿no? Andan por vista y no andan por fe, no andan en obediencia. Entonces no entienden la realidad de lo que es adorar a Dios. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Dios quiere que podamos ser personas obedientes, personas activas en la obra del Señor, personas que miren por el prójimo. Hermanos, pero muchos realmente se presentan delante del trono de la gracia de Dios de manera atrevida. No con confianza, sino confianzudos, hermanos. Y es triste lo que está pasando en muchas iglesias donde no se adora de la manera apropiada. Hacen shows, desórdenes, no hay reverencia. A la irreverencia se la llama gozo y alegría y hacen desastres, hermanos. Se mueven de maneras allí en la iglesia, de maneras irreverentes. Los bailes que hacen, las cosas que hacen, la manera en cómo se comportan. Realmente no hay respeto a la figura del Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso es algo lamentable. No podemos adorar a Dios de una manera inapropiada, hermanos, sin tener en cuenta de quién es Él. Llegan tarde a las reuniones, cambian las reuniones por un partido de fútbol. Entonces, claramente, hermanos, estas conductas indican que tienen un bajo concepto de Dios. Los que así actúan no entienden todavía quién es Dios. Y eso es una falta gravísima, hermanos. Alguien que actúa de esta manera está mostrando un concepto muy bajo de quién es Dios y están en serios problemas. Daniel, noten ustedes que tenía intimidad con Dios. Él había sido un instrumento en las manos de Dios, pero él no se agrandó por eso. Él sabía quién era Dios y quién era él. Y al acercarse a Dios en oración lo hace siempre, hermanos, con respeto y con toda reverencia. Con respeto y con toda reverencia. Con ayuno, dice que lo hizo. Con cilicio y ceniza. Había una profunda humillación en el alma de Daniel. Ayuno, cilicio, ceniza. Estas tres manifestaciones de dolor y humillación tan comunes, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y noten ustedes que solo el ayuno sigue vigente, ¿no? Ahora en el Nuevo Testamento. Y de alguna manera, hermanos, si bien no lo hacen de manera literal, echarse cenizas, ¿no? Y vestirse de cilicio, nuestra actitud debe ser siempre humillación delante de Dios, de manera humilde presentarnos delante de Dios, reconociendo nuestras falencias, nuestra impotencia frente al Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, sigue esta actitud. Hermanos, si bien los sacrificios que se hacían de animales y muchas fiestas ceremoniales que eran símbolo y que anunciaban la venida de un Mesías Salvador, cuando Cristo llega en su primer venida, todas esas ceremonias y todos esos sacrificios que se hacían literalmente con animales, pasaron a ser sombra de aquello que
se cumplió de la promesa cumplida, el Mesías llegó, el Mesías Salvador. Cristo llegó e inauguró su reino y sigue reinando, hermanos, sobre esta tierra hasta la segunda venida de Cristo, donde será la consumación de su reino y todos los reinos terrenales serán destruidos junto con esta tierra y los cielos que conocemos ahora, para dar lugar a nuevos cielos, nueva tierra y el gobierno eterno mesiánico, donde reinaremos juntamente con Cristo. Esta es la promesa, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, continúa, hermanos, sigue vigente el ayuno, pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí, hermanos? Muy pocos ayunan. El tema del ayuno es como que se toca muy poco, ¿no? Como que muchos lo descuidan. Sin embargo, la Biblia habla con mucha amplitud respecto al ayuno. Entonces, ¿por qué se descuida tanto el ayuno? ¿Por qué hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios, hermanos, respecto a este tema que la Biblia habla tanto? ¿Por qué? ¿Saben que la Biblia, hermanos, no presenta el ayuno como un sacrificio por medio del cual nosotros podemos convencer a Dios de que haga algo? No, no te equivoques. Para eso no es el ayuno. Hermanos, no te equivoques. No es de que le tuerces el brazo a Dios y le dices, estoy ayunando, ahora vas a hacer lo que yo quiero. No. No tengas esa visión pagana de lo que es el ayuno, porque no se trata de eso el ayuno. Hay muchos que hoy lo presentan al ayuno como un trueque, yo te doy y vos me das. Pero no es así, hermanos. Hoy en día se habla y se practica muy poco el ayuno y no entiendo por qué, porque es algo que se presenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio de 3 años aquí en la tierra, hermanos, Él ayunó 40 días. Si Él, que es Señor, que es Dios Todopoderoso, ayunó, ¿por qué nosotros no ayunaríamos? Daniel mismo en este libro dice que ayunó. Pablo, Cornelio, antes de levantar a los líderes de las iglesias, antes ayunaban para tomar decisiones de suma importancia. No podían poner a cualquiera para liderar a la iglesia. Hoy en día cualquiera levanta a cualquiera, ¿no? Hay más pastores y otros títulos, porque ya reverendo y qué sé yo cuántos títulos de arcángeles hay. Realmente cada vez está peor todo, hermanos. Pero hoy en día, hermanos, como les dije, se habla y se practica muy poco del ayuno. Se habla poco y se practica poco el ayuno. Y muchos cristianos evalúan sus vidas a la luz de lo que ven a su alrededor. Dicen, bueno, yo no conozco a nadie que ayune, no ayuno. Pero esa no es la norma, hermanos. Esa no es la norma. Si bien no está aquí en la Biblia especificado que tienen que ayunar, Jesús lo daba por hecho, y lo vamos a probar por medio de la palabra de Dios, que sí iban a ayunar. No lo dice específicamente, pero lo da por hecho que sí, sus discípulos, su pueblo, su iglesia iba a ayunar. En el libro de Hechos, acompáñenme por favor, capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos, es decir, pastores, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gloria a Dios. Ellos oraban para encomendar
estableciendo en cada iglesia. Hermanos, en el libro de Mateo, Jesús, miren lo que dijo, Mateo 6:16, Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí no está diciendo no ayunen. Dice cuando ayunen. Estaba dando por hecho que lo íbamos a hacer, hermanos. Cuando ayunen. No lo hagan de manera hipócrita, háganlo con sinceridad, dice el Señor. Aquí no dice que no, aquí en ningún momento dice que no ayunen. Cristo está diciendo, cuando ayunen, está dando por cierto, por hecho, háganlo con sinceridad. Marcos 2:18 al 20 dice, y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? A Jesús le dijeron. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayudar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Aquí no dice que no ayunen. El ministerio de Jesús fue muy corto. Era necesario que ellos prestaran atención en cada una de las enseñanzas. Era necesario que ellos aprendieran cómo debían ser, cómo debían predicar, cómo debían servir. Y ellos estaban el esposo estaba con ellos. Ellos tenían que absorber todas las enseñanzas, recordar todo para que después lo plasmaran, para que después, aquí en lo que nosotros ahora tenemos aquí, para que después pudieran seguir su ejemplo, amados hermanos. Pero el esposo ya fue quitado. Cristo ascendió a los cielos después de su resurrección, por lo que estos son los días en los que los discípulos debemos ayunar. Cristo presuponía, hermanos, que el pueblo iba a ayunar. Entonces, ¿por qué hay tanta renuencia en el pueblo de Dios con respecto al tema del ayuno? Hermanos, tomemos la determinación de vivir vidas cristianas más profundas, hermanos. El ayuno es una abstinencia voluntaria por un propósito espiritual. Saben que algunas personas dejan de comer por una cuestión médica, para bajar el colesterol, para purificarse, limpiarse del organismo. Otros, tal vez para bajar de peso y cuidar su figura. Otros tal vez dejan de comer como una especie de sacrificio, o sea, ayunan como una especie de sacrificio obligatorio que tiene como meta hacer un trueque con Dios. Ya dijimos, hermanos, nadie te puede obligar. Tenés que disponerte vos y decir, voy a ayunar. No importa si algunos pueden ayunar días, otros un día entero, otros mediodía, otros horas. Otros pueden ayunar absteniéndose de ciertos alimentos, como Daniel también lo hizo más adelante, que estuvo como 2 semanas no llevando alimentos como postres o cosas llamativas a su boca, ¿no? Con ciertos alimentos que no. La manera que cada uno, la ofrenda que quiera darle a Dios, nadie le puede decir, no, eso es demasiado poco. Siempre, obviamente, que tiene que ser algo con esfuerzo, no le vamos a dar algo que no nos cueste esfuerzo. Pero nadie te puede decir, no, eso es poco, eso no se hace así, yo sí hago un buen ayuno. No, hermanos, porque la mecánica no tiene que ver, sino la esencia, hermanos, cuando realmente nosotros queremos ofrecerle a Dios una ofrenda y que queremos
concentrarnos en Dios por alguna decisión determinante que tenemos que tomar, por algún dolor profundo que estamos sintiendo, por alguna cuestión peligrosa en la que estamos atravesando y es necesario concentrarnos de una manera no ordinaria ni común, como lo hacemos normalmente, ¿no? Diariamente. Pero es necesario el ayuno, hermanos. Es necesario el ayuno. Dios lo daba por hecho de que lo íbamos a hacer, por eso debemos separar. Nosotros con mi esposo hace años que venimos separando el día martes como ayuno. Gloria a Dios, y realmente es una bendición, hermanos. Realmente nos sentimos muy bien y bueno, nuestra intención es hacerlo hasta el momento que el Señor nos llame a su presencia. Eso no es que podemos imponérselo a otros. Cada uno tiene que decidirse porque es importante, hermanos. Es importante para nuestra vida espiritual. Saben que David, cuando se enteró de la muerte de Abner, lo inundó un profundo dolor y él presentó ayuno, ¿no? Cuando también vemos las escrituras que recién leíamos, cuando el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios tenían que elegir o levantar ancianos, ¿no? Pedían la guía de Dios por medio del ayuno, de la oración. También en el Antiguo Testamento, cuando estaban atravesando el pueblo de Dios momentos difíciles, cuando se levantó en guerra Moab y Amón contra el pueblo de Dios en los días de Josafat, allí también el pueblo de Dios ayunó. A nuestro Señor Jesucristo antes de iniciar su ministerio. Entonces, hermanos, es importante que podamos presentar ayuno a Dios. Algunos capaz dicen, no, pero eso era para otros tiempos. Pero ¿crees que no necesitas de Dios guía? ¿O crees que no tienes tantos pecados como en la antigüedad? O sea, ¿te crees más que nuestros hermanos en la antigüedad? ¿O más que Dios que ayunó también? Hermanos, es importante de que presentemos ayuno a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2, Hechos 13, 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Gloria a Dios. Buscaron la dirección de Dios en este contexto, hermanos. La iglesia. Qué bueno es que podamos entender que hay momentos que necesitamos la dirección de Dios y necesitamos presentar ayuno a Dios porque necesitamos ser direccionados, hermanos, fortalecidos espiritualmente. Y saben que todas estas personas a las cuales estamos nombrando como ejemplo de ayuno, ¿no? De personas que ayunaron a Dios, no ayunaban para sobornar a Dios, no ayunaban para darle pena a Dios, ¿no? Como diciendo, mira cómo estoy padeciendo, no estoy comiendo, vamos, respóndeme. No, hermanos, no es esa la manera ni el sentido del ayuno. El verdadero sentido del ayuno es la necesidad y la dependencia a Dios que nos debe llevar a ayunar. Amén. Como les dije, hermanos, si aquel que se cree más autosuficiente que aquellos hermanos que ayunaban en la antigüedad están totalmente perdidos, o aquellas personas que no ayunan, si creen que no ayunan porque tienen menos pecados de los cuales arrepentirse, están en un serio problema, hermanos. O si piensan de que no les hace falta ayunar a algunos porque tienen menos necesidades o menos dificultades que enfrentar, por eso no ayunan. Creo que cada vez necesitamos más de Dios, hermanos.
Somos una raza necesitada de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios en oración, hermanos. Y por eso es que necesitamos separar de forma especial un tiempo para presentar ayuno a Dios, apartándonos de las cosas comunes y ordinarias de la vida como son el comer y el beber. Como bien les dije, hermanos, cada uno sabrá, porque es de manera voluntaria, si quiere hacerlo por un día entero, por unas horas, si quiere hacerlo de manera total o parcial, pero es necesario, hermanos, dedicarnos a través del ayuno con más ahínco y sin estorbo a tener comunión con Él. Eso es ayunar, es dolernos delante de Dios por tantas cosas infames que estamos viendo dentro y fuera de la iglesia. Es necesario que nos pongamos a ayunar, hermanos. Así se preparó Daniel para este momento en el cual estaba casi concluyendo ya estos 70 años de cautividad por causa del pecado del pueblo de Israel. Él dijo, no, yo no voy a orar como normalmente lo hago, es necesario con ayuno, es necesario realmente mostrando un verdadero arrepentimiento, reconociendo las bondades de Dios, reconociendo nuestras falencias, orar por el pueblo para que despertara y se humillara delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Así que bueno, Daniel a esta altura tenía 80 y tantos años de edad, una vida muy ocupada, era un hombre de Estado, bien lo sabemos, pero él invocó de verdad a Dios, dijo, yo necesito orar de manera especial, aleluya. Así que dejemos toda superficialidad, hermanos, dejemos toda ligereza y tomemos en serio esta guerra espiritual que estamos atravesando contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, y dependamos de Dios en ayuno y en oración. Gloria a Dios. Amados hermanos, espero que la vida de Daniel, que aquí podemos notarla con mucha claridad, pueda ser un ejemplo a imitar, que podamos entender que necesitamos orar, necesitamos profundizar en la lectura bíblica, necesitamos adentrarnos en la palabra de Dios, pero también necesitamos ayunar. Que el Señor nos bendiga.